Hola chicos, bienvenidos a nuestra clase de historia de esta semana. En este caso vamos a trabajar el día de hoy un tema muy importante denominado los viajes de exploración y los grandes inventos. Los invito en este caso para que vean este pequeño video con esta explicación para que les resulte mucho más fácil realizar las actividades. Bien, continuamos con la explicación de la clase del día de hoy. Como pueden observar el texto, los viajes de exploración y los nuevos conocimientos en cuanto a la náutica y a la geografía. Como ustedes saben, cambiamos de época, eso lo vimos en la clase anterior, justamente cuando la ciudad, si cae la ciudad de lo que estaríamos conocidos como Constantinopla, cae en manos de los turcos, es asediada, se cortan todas las rutas que conectan la zona de Europa con la zona de Asia, con la zona de las Indias, y cortan absolutamente todo ese comercio, es completamente interrumpido. En este caso, después, a partir de los fines del siglo XV y los comienzos del siglo XVI, todos los navegantes europeos necesitan recorrer nuevos caminos, nuevas rutas para poder acceder a los distintos y nuevos comercios. Ellos ya, si bien es cierto que conocían algunas regiones, por ejemplo, que tenían conocimiento sobre algunas zonas de Asia y el norte de África, pero necesitaban justamente nuevas rutas para poder ampliar los horizontes en el caso del comercio. En este caso, lo que va a suceder y lo importante que se va a generar para que estos viajes de exploración sean posibles, básicamente va a estar relacionado con los nuevos conocimientos y sobre aquellos descubrimientos o aquellas tecnologías que eran en ese momento como lo más sofisticado, se va a justamente generar en este periodo de la historia, que va a permitir que la navegación por los mares se realice con una mejor calidad. Por supuesto, aquí les comparto imágenes de aquellos instrumentos que fueron justamente los fundamentales para poder llevar adelante este trabajo. En este caso tenemos en la primera imagen, como pueden observar, es un mapa. Este mapa se llama Portulano. Fíjense los colores, fíjense cómo está justamente realizado, bastante prolijo. ¿Sí? Y generalmente los portulanos dibujaban el contorno de las costas. ¿Sí? Este mapa se encargaba de mostrar todos los accidentes geográficos, como por ejemplo bahías y golfos o los principales puertos y las rutas que se conocían en ese momento para poder navegar. Recuerden que en este caso no existían los aviones, estamos hablando del año 1490 en adelante, hasta el año 1500 en adelante, o sea, los aviones ni siquiera existían, o sea que la exploración se realizaba por mar y por lo tanto había que dominar los océanos, había que conocer, y para ello también desarrollaron otro tipo de tecnologías, como por ejemplo en esta imagen conocido como astrolabio. Generalmente el astrolabio era un instrumento que lo que les permitía a los marinos era calcular la altura del sol y las estrellas sobre el horizonte. Entonces podían conocer el lugar donde se encontraba el barco. Digamos que era como una especie de GPS de ese momento. Además también utilizaban algo denominado rosa de los vientos, ¿sí? En este caso justamente permitía conocer los distintos puntos cardinales. Pero también, por supuesto, ellos desarrollaron lo que es conocido como la brújula. Si bien es cierto que es un invento que lo fueron generando los chinos, se usaban en Europa, pero lo que va a generar era justamente el poder guiarse para poder conocer justamente las distintas rutas marítimas que son las que se van a desarrollar a partir de este momento. Por supuesto, el medio de transporte fundamental en este proceso tenemos la carabela. Este pequeño barquito es un velero liviano, que en realidad tenía esta vela que permitía justamente que se impulsara mucho más fácil con el tema del viento.
por lo general la carabela era un poquito pequeña porque solamente tenía 20 metros de largo y 8 metros de ancho. Eran pequeñas para hacer embarcaciones que cruzaron océanos, eran bastante pequeñas. Lo que tenía de bueno la carabela era que era bastante resistente y era rápida. Entonces podía transportar aproximadamente 25 personas. Para esa época era un montón. 1400, 1500, recuerden. Con el tiempo, estas carabelas van a ser modificadas, van a ser cambiadas por otro vehículo conocido como galeones, que eran un poco más grandes y permitían que pudieran tener peso. ¿Por qué? Porque justamente cuando empiezan a descubrir nuevos territorios, como en el caso de Colón, que llegó con 3 carabelas al territorio americano, ¿sí? Cuando encontraron todas las riquezas que se encontraban, necesitaban embarcaciones más grandes que les permitiera cargar todas las riquezas que iban extrayendo. Entonces, bien, vamos a dejar acá la lectura y la actividad. Yo les compartí en su actividad, en este caso, una lectura corta de un manual de historia para que ustedes puedan realizar las actividades. Entonces, para ir concluyendo con el tema del día de hoy, para que estos viajes de exploración se pudieran llevar adelante, se había desarrollado una determinada tecnología que justamente fue la que permitió que esto se llevara adelante. Entonces, los dejo con la lectura, que tengan todos una excelente semana.